a iniciar nuestro tema el día de hoy, martes. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú provees para nuestras necesidades cada día, Padre. Tú has estado fiel a nuestro lado a través de este momento en que estamos atravesando esta pandemia, Padre. Tú has demostrado tu fidelidad en todo momento. Padre, te pido que estés con mis hermanos, Padre, los cuales algunos están en casa, otros han tenido que salir por trabajo. Padre, tú estés con ellos. Tú guardes sus vidas, Padre, estés protegiéndole en todo momento, Padre. Tú les dotes de salud, Padre, y cuides cada familia de nuestra iglesia y de las demás iglesias, Padre. Tú estés con ellos, Padre, los ayudes para que puedan mantenerse firmes en la fe, Padre, para que puedan continuar expandiendo el Evangelio, llevando el Evangelio a pesar de las limitaciones actuales. Te pido que nos guíes en todo momento, Padre, y nos des la sabiduría para poder asumir este reto, Padre, esa nueva modalidad en la que estamos por el momento, Padre, y que nos permitas llevar los planes, Padre, de trabajo, que podamos seguir desarrollándolos, Padre. Danos la sabiduría, Padre, los medios para poder llevar a cabo nuestras escuelitas y diversas actividades que tenemos como iglesia, Padre. Te pido que estés ayudando a mis hermanos en su trabajo, Padre, que estés cuidando de su salud, que estés alentando, Padre, al afligido, Padre, que des paz en nuestra mente, en nuestro corazón, para no tener angustia en esos momentos, sino que al contrario podamos ser productivos, podamos invertir nuestro tiempo en el estudio de tu palabra, en la predicación, en guiar a otros a tus pies, Padre. Ayúdanos para poder ser productivos espiritualmente, así como estamos en esta pandemia, Padre. Te pido por mis hermanos enfermos, Padre, en todas partes del mundo, los que son víctimas de este virus, Padre. Te pido que tú estés con ellos, fortalezca sus cuerpos de salud, Padre, para que puedan ellos estar gozosos, alabando tu nombre de que los has sacado adelante a través de la prueba, Padre. Te pido que nos ayudes a comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, a través de este estudio que habla acerca de la fe, Padre, que podamos entenderlo, que podamos comprenderlo en su totalidad y sobre todo que podamos obrar conforme a Él, que podamos ponerlo por obra. Gracias por tu amor, Padre, por tu compañía y por tu Espíritu Santo que nos da la capacidad de poder discernir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestro tema acerca de la fe. Esta es la segunda exposición respecto al tema de la fe. Y hoy hablaremos la fe nos lleva a actuar. Ese es el título de nuestro tema el día de hoy. La fe nos lleva a actuar. La fe que hemos adquirido, la que tenemos, es una fe que nos ha unido, como hemos dicho la semana pasada, nos ha unido al Padre. Esa fe que hemos depositado en el Hijo, esa confianza que hemos depositado en el Hijo, el cual nos dice que al creer en Él tenemos la vida eterna. Nosotros creímos y entonces depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y es así como fuimos unidos al Padre. Pero ahora que hemos nacido en una nueva familia, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo actúa esa fe o cómo debe actuar esa fe en el creyente, en la vida del creyente? Si nosotros vamos al libro de Efesios, si usted me acompaña a Efesios capítulo 2 y le damos lectura a los versos 8 al 10, si usted me permite, puede acompañarme con su vista, dice, porque por gracias soy salvo por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, en esta porción, en primer lugar, vemos que nos da el medio por el cual podemos ser salvos, el cual es por medio de la fe en Cristo Jesús, pero también nos indica que esta salvación la obtuvimos no por obras. Esto es a razón de que nosotros siempre glorifiquemos a Dios, glorifiquemos al Hijo,
reconozcamos que sin Él no es posible nuestra salvación. Así que no es por obras para que nadie se gloríe. Y hay que entender esto y tenerlo muy en claro. Mis buenas obras son producto de mi salvación. No, mi salvación es producto de mis buenas obras. Aquí sí el orden de los factores altera el producto. Yo obro porque soy salvo, porque la salvación me lleva a obrar. No obro para ganar mi salvación, que es algo muy diferente. Así que no por obras para que nadie se gloríe. Pero, dice el verso 10, porque somos hechura suya. ¿Quiénes son hechura suya? ¿Todos los seres humanos son hechura suya? No. Aquí limita, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Todos hemos sido creación de Dios, pero en el contexto de este texto está hablando acerca de la salvación. En el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, nos dice las Escrituras que nacimos nuevamente. Hemos sido regenerados a través del Espíritu Santo. Así que hemos sido creados nuevamente. Solamente que esta vez nuestra formación no fue en el vientre de nuestra madre, sino que fuimos formados en Jesús, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. En Él fuimos formados, en Él fuimos renacidos. Así que ahora que somos formados en Cristo, que somos su hechura, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito de ser regenerados es que nosotros andemos en vida nueva. Antes estábamos sin Cristo, antes estábamos lejos de las promesas de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel. Antes no éramos pueblo, pero luego que aceptamos a Cristo, vinimos a ser cercanos y vinimos a ser hijos. Y ahora que somos nuevas personas, se espera una nueva vida de nosotros. Así que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué preparó estas buenas obras? Para que usted elija, para que usted diga, sí, me conviene esta otra buena obra no me conviene. Yo creo que voy por este lado nada más. No, somos hechuras suyas, creados para hacer lo bueno. Él preparó antemano eso bueno para que nosotros andemos en eso. Dice, para que anduviésemos en ella. Así que cada creyente hoy en día debe vivir bajo o en la voluntad de Dios. Cada creyente hoy en día debe actuar porque su fe, la fe, te impulsa a actuar. Podemos ver otro verso que nos dice lo mismo. Juan 15:5. Si usted me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo 15, podemos leer de la siguiente manera en el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Estamos unidos al Hijo. Nosotros somos una rama que está unida al Hijo. Y es por esa unión que nosotros podemos dar mucho fruto. No un poco de fruto, no un fruto, sino que mucho fruto. ¿Por qué? Bueno, sabemos que esta rama, cuando está unida a un árbol, hay un flujo de nutrientes. Las raíces toman nutrientes de la tierra y del agua y lo transporta hacia las ramas, las hojas, y las hojas hacen la labor de la fotosíntesis y regresan nuevamente de nutrientes. A ese intercambio, ese flujo de nutrientes, provoca que salgan nuevos brotes, nuevas ramas, nuevas hojas y frutos. Es así que nosotros, cuando estamos unidos al Hijo, el Espíritu Santo lleva esos nutrientes espirituales, por ilustrarlo de una manera. Y esos nutrientes nos van capacitando para vivir esa nueva vida. Esos nutrientes los tomamos de la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros estamos capacitados para vivir una vida que honra a Dios, una vida que lleva fruto, una vida que actúa en justicia,
por la labor del Espíritu Santo que hace en nosotros. Pero muchas veces los cristianos no dejan actuar al Espíritu Santo. Muchos creyentes se conforman con, según ellos, depositar la fe en Cristo para salvación, pero no hacen nada más con esa fe. Dejan a un lado, dejan arrumbada su fe y no actúan. Y es difícil entonces reconocer cuando uno dice ser salvo y no obra, cuando uno dice ser salvo y no ha cambiado su vieja manera de vivir. Por eso muchas veces pensamos que algunos de estos que han dicho ser salvos realmente no lo son, porque sus frutos no demuestran lo que es. Lo que Dios desea de nosotros es que estemos produciendo frutos, frutos de justicia. Cuando hablamos de frutos, hablamos de una gran variedad de actos. Por ejemplo, el principal de todos es el evangelismo. Cuando nosotros traemos almas a los pies de Cristo, nosotros estamos rindiendo fruto. Pero también cuando hablamos de fruto, hablamos de una vida de santidad, de una vida de consagración. Cada vez que usted se despoja de aquel viejo hombre y permite que el nuevo hombre sobresalte en su vida, cada vez que usted elimina una mala práctica, un mal hábito y adquiere las prácticas que Dios desea en su vida, entonces usted está rindiendo frutos también de santidad, de consagración. Nosotros estamos llamados para producir frutos, no para tener una fe quieta, una fe estática, una fe religiosa, una fe de nombre. Nosotros estamos creados en Cristo Jesús para actuar, para poder ser activos, no pasivos. Y este fruto se da no por nuestra fuerza o nuestras capacidades. Y esto es lo hermoso. Algunas personas dicen, es que no conozco lo suficiente. Por ejemplo, en el área del evangelismo. Cuando yo conozca un poco más, voy a evangelizar. Vamos a ver unos ejemplos un poquito más adelante de hombres de fe que actuaron sin tener mucha información, simplemente obedecieron. Nosotros debemos irnos preparando cada vez que tenemos oportunidad, pero no usemos esto de pretexto para no compartir el evangelio. ¿Qué necesitamos saber para compartir el evangelio? Necesitamos saber lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Y qué hizo Cristo en nosotros? Nos dio vida a través de su muerte. Y entonces, si usted no sabe mucho de Biblia porque es recién convertido, usted puede compartir fácilmente el evangelio, hablándole, platicándole a otra persona cómo Jesús le salvó a usted. De esa forma usted puede compartir el evangelio sencillamente. ¿Qué hizo? ¿Qué decisión tomó? ¿Qué reconoció? ¿Qué dejó? Nosotros no tenemos pretexto para compartir, para ser personas de una fe activa, una fe viva. Dice Santiago, si usted me acompaña, al libro de Santiago, capítulo 2, verso 26. Este pasaje es muy conocido. 2, en el verso 26, dice de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo yo puedo saber que una persona ha tomado una decisión de salvación? ¿Cómo puedo saber si alguien realmente ha depositado su fe en Cristo Jesús? Lo voy a ver en su nueva vida. Lo voy a ver en cómo él actúa. Voy a verlo cuando él comparte el evangelio, cuando él le habla a otros acerca de Cristo. Entonces yo digo, esa persona realmente creyó. Pero si una persona dice creer y sigue siendo la misma persona que antes o va empeorando, entonces me hace dudar. Digo, tal vez esa fe es una fe intelectual, una fe muerta, no una fe que produce cambios, no una fe que produce frutos. Esa fe entonces no sirve si está muerta. Nosotros debemos tener una fe activa cuando nosotros comprendemos la magnitud de las almas que se están perdiendo por causa de no conocer a Cristo. Conocemos la magnitud del problema porque sabemos que esa perdición es eterna, no es momentánea. Cuando nosotros comprendemos que tenemos la cura en nuestras manos, entonces eso nos motiva a actuar. En segundo lugar, si nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor, entonces el Cristo, a través de su Espíritu Santo, nos impulsará a actuar. Cuando nosotros nos alimentamos de las Escrituras y vemos la urgencia del mensaje, entonces actuamos. Pero
Si ninguna de esas tres funciona, entonces estamos en serios problemas. Tal vez nuestra fe es una fe muerta. Por eso tenemos que comprender que la fe bíblica es una fe que nos lleva a actuar. Vamos a ver dos ejemplos en el libro de Hebreos, capítulo 11, que es donde estamos basando parte de nuestro estudio. Hebreos capítulo 11, verso 10, dice de la siguiente manera: porque esperaba la ciudad que tiene fundada, cuyo arquitecto, bueno, vamos a ver un poco antes para poder entender. Verso 7, vemos el primer ejemplo, el ejemplo de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El primer caso es el caso de Noé. ¿Qué es lo que no conocía Noé? Dice acerca de cosas que aún no se veían. Hasta ese momento no había caído nunca una lluvia, mucho menos un diluvio. Y cuando Noé escuchó los planes de Dios de traer un diluvio y que la gente iba a morir, iba a perecer por ese diluvio universal, entonces pues yo me imagino que estaba sorprendido, como que si nos dijeran a nosotros y nunca hubiésemos conocido la lluvia. Lo que me está diciendo Dios es algo complicado porque nunca lo he visto. Muchas cosas en la palabra de Dios son complicadas de entender porque nunca lo hemos visto, como por ejemplo la Trinidad. Es difícil de comprender en su totalidad porque es algo que nunca hemos visto. Tres personas que sean una, es algo complicado de entender. La promesa de las mansiones celestiales, yo no me puedo imaginar cómo será el cielo. Puedo saber algo por medio de las escrituras, pero no puedo saber en su totalidad cómo será el cielo porque nunca lo he visto. Dios me dice que Él me va a resucitar en un día postrero, cuando venga por nosotros, cuando venga por su iglesia. Yo eso nunca lo he visto. Pero el no haber visto esto no me impide que yo crea que es cierto. ¿Por qué Noé actuó? ¿Por qué Noé puso manos a la obra después de haber escuchado a Dios? Bueno, porque Noé creía en Dios, lo conocía, sabía que es un Dios veraz, un Dios que cumple lo que dice. Él no necesitaba comprender muchas cosas para ponerse a trabajar. Simplemente Noé, cuando escuchó la voz de Dios y escuchó los planes que él tenía, inmediatamente actuó. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé puso diligencia, Noé puso esmero, puso el cuidado. Él intentaba obedecer ese mandato de Dios, aunque no lo comprendiese en su totalidad. Podríamos decir que Noé prácticamente actuaba un poco a ciegas, porque no sabía cómo era necesario que esa embarcación esté preparada para soportar algo como un diluvio. Nunca había visto esto. Sin embargo, esto no le impidió para que actúe. Muchas veces nosotros no comprendemos en totalidad las cosas de la palabra de Dios, pero entendemos que Dios quiere que hagamos algo. Y lo que entendemos que Dios desea de nosotros, lo debemos hacer. No esperemos a aprender todas las escrituras, no esperemos a comprender todas las escrituras. Hagamos lo que hemos comprendido en las escrituras. Si comprendemos que Dios quiere que comparta su palabra, compartamos la palabra. Si Dios quiere que yo deje una mala práctica, me levanto y lo dejo. Lo que tengo que entender, que la fe viva, que dice Santiago, es una fe que me lleva a dejar mi silla de confort, que me lleva a levantarme y a hacer algo sensacional, algo que Dios me manda a hacer, aunque el mundo no lo comprenda. ¿Qué vivió Noé en esa época? Imagínense, cuando Noé, el pregonero, empieza a decir acerca de un diluvio, la gente se burlaba de él.
¿cómo es posible que va a llover y sobre todo cae agua del cielo y va a inundar todo el mundo? Esto es una locura, Noé. Imagínense las burlas que pasó este hombre. Sin embargo, él estaba decidido a llevar el mensaje, estaba decidido a hacer lo que Dios le había dicho, porque confiaba en Dios, porque tenía fe en él. Entonces, es el primer ejemplo. Vemos una fe que actúa. Veamos un ejemplo más. Ahí mismo en Hebreos 11, en el verso 10, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Se puede usted imaginar eso? Ahora este hombre, el nuevo personaje que estamos tomando como ejemplo, Abraham, el padre de la fe, le dijeron: mira, tienes que dejar la comodidad de tu hogar, tienes que dejar la comodidad de estar cerca de tu familia, tienes que tomar tus cosas e irte. Te voy a llevar a una tierra hermosa que será tu herencia. No le dijeron qué ruta iba a seguir, no le señalaron en el mapa a qué ciudad se refería. Él no sabía a dónde iba a ir, simplemente sabía que Dios quería que deje su zona de confort y que se mueva hacia la dirección que le iba a indicar. Nosotros no sabemos el final de nuestras vidas. Algunas personas hoy en día viven atemorizadas por la situación que estamos viviendo y han caído en la desesperación y se quitan la vida, porque no aguantan la incertidumbre, porque no pueden soportar ese temor. No sabemos qué nos espera a nosotros, pero sí sabemos que tenemos un trabajo que realizar como hijos de Dios, y es compartir la palabra de Dios. Yo tengo cada día ocuparme de lo que Dios me ha mandado a hacer. Cada día yo tengo que ocuparme de lo que Dios quiere de mí. Hay hermanos que tienen el talento de cantar, hay personas que tienen habilidades que les permite hacer una función dentro de la iglesia. No espere a que regrese a su iglesia para que lo desenvuelva, para que lo haga. Usted busque las formas de poder ser útil. Estamos cerca de la temporada de escuelitas bíblicas, y aquellos maestros de escuela dominical, maestras de escuela dominical, deben tener las estrategias, buscar estrategias para poder llegar a los niños. No podemos decir vamos a esperar a que esto pase para que busquemos niños. No, tenemos que cumplir nuestro trabajo. No sabemos muchas veces hacia dónde nos lleva Dios, pero basta con saber que Dios nos quiere llevar a este lugar para que nosotros lo hagamos, dejando toda comodidad. A veces es difícil cuando tenemos que abandonar nuestra ciudad, cuando tenemos que abandonar a nuestra familia, pero Dios nos lleva a tener una fe en la cual confiamos en Él. Yo sé que Dios quiere llevarme a lugares de victoria. Yo estoy seguro que Dios no quiere llevarme a lugares de derrota. Yo conozco a Dios por su palabra y sé que desea lo mejor para mí. Abraham también conocía a Dios y decía: Él quiere lo mejor para mí y me ha prometido una herencia. Y ha prometido que mi descendencia se multiplicará en gran manera. Yo tengo que confiar en Dios. Tal vez no conozca cuál es la ciudad, tal vez yo no sé qué peligros atravesará en el camino, pero yo sé que Dios me ha prometido algo y yo voy a tomar esa promesa y voy a caminar hacia ese rumbo. La fe me lleva a actuar, no sin fundamentos. Me lleva a actuar en base a lo que conozco de Dios. Mi fe es viva y mi fe actúa porque le conozco a Él, porque he confiado en Él y sé que Él me llevará de victoria en victoria por amor a su nombre. Entonces, cada uno de nosotros debemos aprender de estos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia acerca de la fe. Y nosotros debiésemos tomar estos ejemplos
y asumir el reto de tener una fe que está rindiendo fruto, pero mucho fruto. Nosotros debemos tomar el reto de vivir confiando en Dios, confiando en lo que Él dispone. Debemos nosotros asumir el reto de vivir cada día en los pasos que Él nos indica que debemos seguir. Así que la fe nos lleva a actuar porque le conocemos y confiamos en Él. No es una fe infundada. Si nosotros ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, pero ahora en el verso 6, nosotros leemos este versículo, lo usamos la semana pasada, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso ya lo hemos hablado. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. Y no solamente es necesario que crea que existe, sino y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Dios tiene grandes promesas para sus hijos. Él quiere bendecirnos grandemente. ¿Por qué nosotros no actuamos? ¿Por qué esperar a que las cosas mejoren? ¿Por qué no actuar en fe? ¿Por qué no vivir aún hoy en día confiando en su palabra? Sabiendo que Él es un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios del cual nosotros podemos confiar, el cual es soberano y todopoderoso y que al fin y al cabo Él toma las decisiones. Y como dijo Job, si hemos aceptado bienes, ¿por qué no aceptaremos también de Él momentos malos? Nosotros tenemos que caminar confiando en que Él nos lleva a un punto mejor, a un mundo mejor. Y entonces, actuemos por fe, sabiendo que Él existe. Y aparte de que Él existe, sabemos que Él tiene bendiciones para nosotros. Confiemos en Él. Y que esa confianza se vea a través de nuestro diario vivir, a través de nuestra confianza, a través de la paz que podemos experimentar, a través del evangelio que compartimos, a través del cambio en nuestra vida, a través del amor al prójimo, a través de nuestra devoción a Dios. Somos creados, somos hechuras suyas para que nos conduzcamos en el camino de la piedad, en el camino de la santidad, para que hagamos buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que usted y yo andemos por esos caminos. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes continuando nuestro estudio acerca de la fe. Dios les bendiga.